vas a ir dándote cuenta cómo el árbol poco a poco va buscando la manera de salir. Así como un árbol rompe el cemento para salir y que las raíces puedan seguir creciendo, es muy probable que así llegaste tú. Que tú seas como esa raíz que rompe el cemento y que salió, y que de esa manera el árbol sobrevive, sigue existiendo. Vamos a ir entendiendo también cómo las características de nuestros abuelos o bisabuelos, incluso sin haberlos conocido, influyen en nosotros. Que si entendemos un poquito lo que tiene que ver con la herencia genética, vamos a poder entender quizá cómo es que nos influyen personajes que nunca convivimos con ellos. Yo te puedo decir que la primera vez que vi la foto de mi abuelo paterno me impactó, que sentí una atracción extraña, como si lo conociera. Pero lo más curioso es que a mí ese personaje no me caía muy bien, porque sabía que había pasado algo ahí en la familia y ya lo había juzgado. Pero en el momento en que vi su foto por primera vez, en este documental en el que empecé a trabajar justo con esta historia personal de mi padre, en ese momento entendí que hay algo mucho más profundo que el simple hecho de convivir con alguien. Porque yo no conviví con mi abuelo y aquí estaba resultando un lazo muy fuerte. Y ya cuando anotas las características y empiezas a sumar las características de cada personaje, ahí sí es matemático cómo influyen en nosotros. Tú estás abajo en el centro y llegan poco a poco todas las características de nuestro árbol que estaban arriba. Así es que sigamos adelante, sigamos explorando y sigamos entendiendo cómo se va construyendo nuestro personaje. Vamos a hablar de los nudos. ¿Qué sucede cuando te encuentras con un nudo? Primero tienes que saber que un nudo es exactamente como la descripción. Es un nudo de la raíz que no permite que el árbol crezca o avance de manera normal. Y es porque hay un secreto, hay algo que no quieren contar. Cuando detectas un nudo, lo que tienes que hacer es buscar la manera de llegar a la información. Y ahí tiene que empezar tu trabajo de policía, porque no va a ser tan fácil llegar a él, porque por algo se construye ese nudo. Y normalmente son secretos. Es cuando la familia te dice, de eso no se habla aquí. Pregúntale a tu tía, pregúntale a tu tío, pregúntale a tu abuela, hasta que por ahí, ya por la edad, porque esto es lo que sucede, cuando las personas ya crecemos, cuando platicas con personas que ya son mucho más grandes, empiezan a hablar de lo que pasó. Y ahí es donde entiendes el nudo, se deshace. Pero es muy importante, porque los nudos son los acertijos que nos van a ayudar a resolver el misterio. Y de veras es increíble, pero cada vez que te encuentras con un nudo, te das cuenta que desde ahí se sucedió algo, se estancó. Ahí es donde se atascó la familia, donde se dividieron, donde empezaron los problemas. Y si regresamos a esa parte con una mirada diferente, sin juicio, sin suposición, el nudo se deshace. Pero es importante llegar a él. Así es que vamos a resolver nudos. Lo que pasa en el nudo es una cosa muy curiosa, porque pareciera que es algo muy sencillo. Los niños incluso lo resolverían de una manera muy rápida, pero es lo que atasca a las familias, lo que hace que no evolucionen y que el árbol empiece a crecer con unas ramificaciones muy extrañas. Todo se aclararía si sacas esa información al aire. ¿Cómo vamos a convertir toda esta historia en un guión, en una novela, en un cuento? Tú lo decides. Pero aquí de lo que yo te quiero hablar es de cómo podemos convertirlo en una historia cronológica o anacrónica. Puedes empezar contándolo desde el inicio, puedes empezar contándolo desde el final. Pero podemos jugar con varias historias como te voy a enseñar. Lo más importante es que a ti te satisfaga. ¿Te has dado cuenta cómo hay películas que empiezan contando exactamente el final? Toda la trama de la película va a ser cómo sucedieron los hechos. Una vez que tienes toda tu historia, que puedes entender el cómo fueron las cosas, tú lo puedes acomodar como tú quieras. Seguimos adelante. Los elementos más importantes
que vamos a encontrar en el árbol genealógico se pueden acomodar de la siguiente manera. La toma de conciencia, que es lo más importante que vamos a encontrar en el árbol. Digamos que es nuestro objetivo primordial. El núcleo es uno de los puntos también muy importantes que persiste o que viene de los nudos que algún familiar nos transmitió y se viene repitiendo a lo largo de los árboles. Lo más importante es romper creando. Vamos a crear de tal manera que le vamos a dar un nuevo sentido al árbol. Y para eso vamos a vencer la trampa, que es el repetir. Ese es uno de los principales obstáculos. Teniendo claro el objetivo de que utilizaremos la creación para darle un nuevo sentido al árbol, vamos a poder librar el estancamiento que viene debilitando precisamente la evolución de tu árbol. ¿Qué sucede cuando en una familia ves que se repiten, que la tradición está provocando que haya un estancamiento, a diferencia de que vayamos evolucionando, de que vayamos creando? Esto es importante cuando revisamos que las grandes revoluciones artísticas o industriales al principio son tomados como una ofensa. Así, lo mismo va a pasar en tu árbol. Cuando tú empiezas a tomar conciencia, lo más probable es que la gente cercana a ti empiece a tomarlo como una ofensa. ¿Cómo te atreves a hablar de esto? ¿Para qué quieres esta información? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Por qué? No quieren que rompas eso, no quieren que avances. Ese tipo de creencias son las que obstaculizan llegar a entender quiénes somos. Y más aún, es lo que nos impide entender realmente quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos y la gente que nos influye. Así es que poco a poco tenemos que ir avanzando, tenemos que ir sorteando la información que vamos encontrando.